¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en otra semana naturalmente intensa en la Argentina, donde el gobierno enfrenta, por un lado, complicaciones claras en el plano legislativo, donde el DNU ha sufrido, el rechazo en la Cámara de Senadores en la tarde del jueves. Está claro que todavía resta un nuevo rechazo, eventualmente, por supuesto, por parte de la Cámara de Diputados para dejar sin vigencia a ese decreto de necesidad de urgencia. Pero claramente desde lo legislativo el gobierno no encuentra resolver esa cuestión clara que tiene que ver básicamente con la falta de representantes, sobre todo en la Cámara Alta del Congreso Nacional. Pero esto está conviviendo, y esto es muy claro, con muchos datos en el ámbito económico que reflejan que desde el punto de vista del ataque a los principales problemas que había heredado el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, el equipo compuesto, diríamos de alguna manera, por Javier Milei y Luis Caputo, desde el Ministerio de Economía, está logrando éxitos importantes en lo que tiene que ver con la gestión de estos primeros 90 días de gobierno. Y en este sentido, en la semana que estamos cerrando, se destaca lo que ha sido el dato de inflación del mes de febrero, que muestra, después de lo que fue el pico de diciembre, que la inflación está en tendencia claramente descendente, incluso mejorando las expectativas que manejaban los analistas hasta la semana pasada. Aquí le mostramos básicamente lo que ha sido este sendero descendente de la tasa de inflación desde el mes de diciembre. Recordemos en este sentido que allá por el mes de diciembre tenemos el salto devaluatorio, hablamos del tipo de cambio oficial, que lleva el ritmo de avance de los precios a 25,5% en el último mes de 2023, de ahí la caída al 20,6% de enero y ahora el dato realmente sorprendente de febrero del 13,2%, que parece consolidar esa tendencia descendente. Pero más allá de esto, hay otros elementos del informe del IPC, del índice de inflación que dio a conocer el INDEC en la semana, que muestran que también hay, le diría yo, otros elementos positivos en lo que tiene que ver con el ritmo de los precios que, marcamos justamente en esta segunda placa, en el sentido de que, por un lado, el IPC, es decir, el índice general, marcó un ascenso del 13,2%. Pero la inflación núcleo, esto lo recuerdo, tiene que ver con medir la tendencia real subyacente de la inflación, dejando fuera del cálculo, en el caso de la Argentina, en otros países se mide de manera diferente, pero aquí en Argentina se dejan de lado los productos estacionales, como frutas y verduras, que es el ejemplo típico, y también los bienes y servicios regulados con, le diría, importante participación del gobierno en la fijación de precios. Aquí el ejemplo típico es el de las tarifas de servicios públicos. En este caso la inflación núcleo fue incluso menor, en el orden del 2,3%, e incluso yendo al impacto social que tiene, por supuesto, la canasta de alimentos. Aquí lo que hay que decir es que los alimentos incluso subieron menos que el índice general de precios, en este caso en febrero una suba del 11,9%. Por darle un dato más, y que tiene que ver con aspectos regionales de lo que tiene que ver justamente con el índice de inflación de febrero, incluso aquí hay que tener en cuenta que se ha destacado la suba de algunas tarifas como transporte, internet, telefonía, electricidad, que han impactado principalmente en el Gran Buenos Aires. Y en este sentido lo recuerdo que este IPC, que se sigue periodísticamente muy de cerca y que se conoció en la semana, como le decía anteriormente, releva justamente precios en el área metropolitana y Gran Buenos Aires. Lo que quiero decirle con esto es que en el ámbito de la región pampeana, que también es un informe que publica el INDEC conjuntamente con el IPC de área metropolitana y Gran Buenos Aires, en nuestra región la inflación fue algo así como un punto menor, ligeramente por encima del 12%. Claramente descendente la tendencia de la inflación, y aquí le muestro como, un agregado con esta tercera placa, cómo se ha distribuido la suba de precios durante el mes de febrero. Decíamos 13,2% el índice general, más abajo la núcleo 12,3%, pero aquí el dato clave es que los regulados, esto que le decía anteriormente, que son los ajustes de las atrasadísimas tarifas de transporte, servicios públicos en el área metropolitana y Gran Buenos Aires, llevaron el incremento de regulados arriba del 21%. Incrementos que ya se veían venir y que claramente, esto no tiene ninguna discusión,
tiene que ver con el atraso tarifario que heredó el gobierno de Javier Milei. Usted sabe que se está hablando mucho de cuánta inflación es de este gobierno, cuánta es la inflación heredada, y aquí hay aspectos que no pueden dejarse de lado porque es, digamos, bastante natural entender que el ajuste de tarifa de servicios públicos, que era necesario, pues si no distorsiona completamente el mercado, no solamente desde el punto de vista de la oferta, sino también de la demanda, como tantas veces se ha explicado. Bueno, todo esto viene de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Como último elemento para este análisis de la tasa de inflación y para cerrar esta apertura del programa, le muestro las expectativas de inflación que había relevado el Banco Central en el último REM, relevamiento de expectativas de mercado, en el cierre del mes de febrero, donde lo que le estamos mostrando aquí es básicamente, por un lado, el hecho de que la inflación que se conoció en la semana para febrero fue inferior a la de los analistas. Si hablamos de algo más del 13%, los analistas en general esperaban, aquí hablamos de 60 profesionales, algo así como 15,8%, con lo cual, bueno, por un lado la tasa de inflación está claro que es menor que la que se esperaba, pero por otro que este sendero descendente que ya estaban viendo los analistas en el cierre de febrero podría acelerarse. Ahí usted tiene un ritmo descendente desde el 15,8 al 14,3, al 12, al 10 para llegar a una inflación de un dígito en junio. Atención, porque de acuerdo a los últimos datos del mes de febrero, e incluso considerando la rigidez que tienen los precios a estabilizarse durante el mes de marzo. Marzo es un mes que por cuestiones estacionales suele tener, digamos, algunos impulsos inflacionarios que complican bajar la inflación. Atención, porque alcanzar una inflación de un dígito podría ser ahí por el mes de abril o mayo, con lo cual, bueno, está claro que sería el logro importante del gobierno de Javier Milei, que se suma en esta etapa a la acumulación de reservas por parte del Banco Central y a la estabilidad que estamos viendo en el tipo de cambio. Así que, volviendo a la idea inicial de esta apertura, complicaciones legislativas, pero logros claros en el aspecto macroeconómico de estos primeros 90 días de gestión de Javier Milei en la presidencia de la Nación y de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a hablar de uno de los grandes temas de los últimos tiempos en la Argentina, que es el panorama del mercado de alquileres, sobre todo a la luz de lo que ha sido este rechazo parcial que ha tenido el DNU el último jueves en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y hablamos en este tramo de Mercados y Empresas entonces del mercado de alquileres, un mercado que realmente ha estado convulsionado en la Argentina en los últimos años, sobre todo a partir de lo que fue en su momento esa tristemente célebre ley de alquileres que tiene intención de derogar el decreto de necesidad de urgencia que está siendo tratado en estos días en el Congreso de la Nación. Y para hablar de cómo está funcionando el mercado de alquileres aquí en Mar del Plata, vamos ya a entrar en comunicación, en contacto con Diego del Valle, habitual colaborador aquí en el programa en estos temas que tienen que ver con el mercado inmobiliario. Así que Diego, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco cómo está funcionando el mercado local, ¿no?, en el marco de la vigencia de este DNU que está siendo resistido en el Congreso. ¿Qué nos podés contar? Mirá, lo más importante que se ha dado, Marcelo, es un cambio. Recordémosle a la gente que tuvimos una reforma en la ley de alquileres allá por octubre del año pasado, con la ley 27737, que había modificado en el destino de vivienda
la forma de actualización, pero también había modificado el índice de actualización, poniéndose en ese momento en octubre como el índice a utilizar el de casa propia. Eso lo que hizo en octubre fue llegar a una oferta cero, es decir, nosotros tuvimos desde ese momento que entra en vigencia esa reforma, todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, con oferta cero por primera vez en Mar del Plata, donde no había una sola propiedad para poder alquilar con el destino vivienda. El DNU, como bien decís vos, 70-2023, empieza a estar vigente a partir del 29 de diciembre, y lo importante que ha sido, bueno, que estos meses, enero, febrero, estos días de marzo, nosotros estamos observando que comenzó a haber oferta. Eso es muy importante porque imagínate que hay miles de marplatenses buscando propiedad en alquiler que hasta fin de año no encontraban nada con destino de vivienda y que se han encontrado a partir de este DNU que la oferta comienza a aparecer. Ahora bien, esa oferta que comienza a aparecer, también hay que ser sincero, todavía es muy poca. Yo siempre dije lo mismo, ojalá que este DNU, por lo menos en la materia que estamos hablando de locaciones con destino vivienda sobre todo, pudiera tener un recorrido mínimo de 12 meses para entonces sí, seguramente poder evaluar y decir, por lo menos en Mar del Plata, realmente esto cambió. Lo que sí es importante es lo que te digo, Marcelo, hoy que nos está viendo sabe que hay una oferta de alquiler, que es muy poca todavía, pero que realmente es distinto a esos meses de octubre, noviembre y diciembre de fin de año, que la oferta era cero. Está claro. Ahora, Diego, en el marco de la vigencia de este DNU, ¿qué está pasando con los contratos en el sentido de cómo se están cerrando, qué plazos se están eligiendo, qué cláusulas de ajuste? Porque la realidad es que, bueno, en estos últimos años han aparecido varias maneras de ajustar los contratos. El ICL del Banco Central por un lado, casa propia que mencionabas vos, que se introdujo en el 2023. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy por hoy en el mercado? Mira, en la mayoría de los colegas, los profesionales que nos dedicamos a este renglón, al alquiler de todo el año con destino vivienda, se están haciendo contratos en el plazo 24 meses, 2 años, se están actualizando los valores, te diría entre trimestral y cuatrimestral, es decir, pero el porcentaje, el periodo de actualización es cada 3 o 4 meses, y por lo menos también estamos logrando, hablando con cada propietario o locador que tiene una realidad y una empatía también en el tema de la utilización de un índice, gracias a Dios se está utilizando el ICL, es decir, fíjate que este índice de contratos de locación del Banco Central realmente ha sido algo bueno, positivo de esa reforma de la ley allá por julio del 2020, porque te permite utilizar un índice que tiene los dos componentes, ¿no? Que tiene el componente de IPC, pero también tiene el componente de RIPTE. Entonces tenés ahí también, tenés en cuenta que las paritarias, los sueldos de la gente no han ido acompañando a lo que es IPC. Fíjate que hoy que estamos hablando vos y yo, el índice de Banco Central está llegando a un 180%, y vos y yo sabemos que se ha comunicado esta semana cuál es la inflación por IPC. Bueno, hay una diferencia importante que gracias a Dios al utilizar este índice, bueno, también ayuda al inquilino. Está claro. Diego, te invito a que te quedes unos minutos más con nosotros, vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de las elecciones del Colegio de Martilleros. ¿Te parece? Esto va a ser el lunes 25 de marzo y queremos que nos cuentes algunas novedades que sé que tenés por ahí. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Hacemos entonces la pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos conversando con Diego del Valle. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Agua. Cloaca. Pluvial. 3 servicios, las 24 horas, siempre. Obras sanitarias, 40 años.
Continuamos entonces conversando con Diego del Valle y Diego, unos minutos para hablar de las elecciones del Colegio de Martilleros. Esto va a ser el lunes 25 de marzo y con la novedad interesante para todos los que seguimos, bueno, tu trayectoria aquí en el mercado inmobiliario local y tu participación activa en lo que ha sido, bueno, la dinámica del colegio en los últimos años, que en esta oportunidad vas como vicepresidente de una de las listas. Contanos cómo se generó esta idea y, bueno, cuál es el plan de acción, ¿no?, en caso de que, bueno, esta lista resulte electa. Se genera, uno había participado ya 10 años en el Consejo Directivo, le ha dado mucho tiempo, pero bueno, acá un grupo de colegas que hemos trabajado en una comisión importante del colegio en estos 2 años, que es la de control profesional. Intentamos también con el presidente actual ver si había otra lista y no, bueno, tratar de esta renovación, esta es una renovación parcial de la mitad del consejo y la mitad del Tribunal de Disciplina del colegio. Tratamos primero de ver si podíamos acomodar para llevar la idea, sobre todo, Marcelo, de nosotros tener un panorama que es que lamentablemente estamos en Mar del Plata con un ejercicio ilegal de la profesión totalmente desmadrado, producto de las franquicias, productos de aquellos que utilizan el sistema pro franquicia, aquellos que delegan la matrícula, y creemos que la función, te diría, existencial de un colegio profesional es controlar su matrícula y luchar contra todo el ejercicio ilegal. A mí me parece, y con vos lo hemos hablado, muy injusto ver una cantidad de estudiantes, chicos, jóvenes y gente grande, que para ser martillero y corredor público tiene que poner 3 años de tiempo sentado en un aula, rindiendo exámenes, pagando una carrera que a veces es muy cara, pagando una colegiación que es muy cara, pagando una matrícula anual que tuvimos ahora más de un 500% de aumento, pagando un ABAO, una jubilación que es obligatoria, y del otro lado hay una gran injusticia con un montón de gente que usurpa el título, que se hacen llamar agentes inmobiliarios, y que eso hay que pararlo. Yo creo, Marcelo, que si nosotros no tomamos acciones directas, concretas en nuestra profesión en los próximos 4 o 5 años, bueno, nuestra profesión a un mediano plazo, que pueden ser 10, 15 años, corre muchísimo peligro. Entonces, creo que bueno, que hay que dar el cuerpo, me lo han pedido los colegas, haré una cuotita de 4 años más con este objetivo, y con el objetivo de también, que me parece clave, de crear una nueva generación de directivos. Yo creo que a veces uno tiene que alimentar a chicos jóvenes a que sientan esta semillita y que puedan tener lugar. Entonces, una de las cosas lindas de la lista, que de los 14 cargos, solamente 2 hemos estado, en mi caso, en el Consejo Directivo. Analía Daconte ha trabajado en el Tribunal de Disciplina, pero después tenés 12 colegas nuevos que quieren ingresar por primera vez y que me parece que es fundamental para esto que te digo, para ir creando una nueva generación de directivos. Está muy claro. Diego, bueno, por supuesto, te deseamos la mejor de la suerte en esa elección del próximo 25 de marzo, ahí en el Colegio de Martilleros. Y bueno, esperamos, por supuesto, seguir contándote en los próximos meses para que nos vayas actualizando el panorama en el mercado inmobiliario. Un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo grande, Marcelo. Bien, después de esta charla con Diego del Valle nos metemos ya de lleno en lo que ha sido la semana financiera, y en este sentido, bueno, no hubo grandes movimientos en la bolsa de los Estados Unidos, que está terminando con tendencia ligeramente bajista después de que se conocieran datos con una inflación algo más caliente que la prevista para el mes de febrero, con lo cual, bueno, todo lo interesante, le diría, pasado en estos días aquí en la Argentina por componentes locales. Y un dato que no hay que dejar pasar de esta semana financiera: la decisión del Banco Central de bajar la tasa de política monetaria y liberar las tasas de plazo fijo. Con esto, el central lo que hace es bajar la remuneración justamente de los pasivos remunerados. Les recuerdo que en su momento fueron las LELIQs, hoy son los pases que tienen los bancos y que van devengando intereses, y que eso es un costo para el Banco Central. Y desde el punto de vista de los ahorristas, bueno, la liberación de la tasa de plazo fijo ha generado una caída muy importante, obviamente por decisión de los bancos, de lo que se le paga en términos de intereses a los colocadores. Aquí le ponemos cómo termina la semana en términos de tasa de interés. Le reitero, pasamos de un esquema con tasa mínima hasta la semana pasada en el 110% anual, ahora a una tasa que los bancos han, bueno, establecido en promedio en la zona del 70 a 75%. Por eso aquí le hacemos unos números rápidos para que usted evalúe cómo queda la remuneración de un plazo fijo a 30 días en el circuito financiero, con una tasa promedio como la que informa el Banco Central de 72% anual, la tasa mensual
de un plazo fijo en pesos, por supuesto, queda en 6%, con lo cual la tasa efectiva anual se reduce ahora al 101%, cuando hasta la semana pasada esa tasa efectiva anual estaba por encima del 180% anual. Así que un gran cambio en las tasas de interés de plazo fijo, que seguramente, bueno, va a generar un cambio también en la cartera de los inversores. De hecho, esta semana el dólar trató de reaccionar un poco, no demasiado importante el rebote que vimos, pero digamos se estableció un piso en principio y desde allí una recuperación. Así que bueno, tasa de plazo fijo más baja obviamente generan cambios de cartera. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y después nos metemos de lleno a lo que ha sido la semana en la bolsa argentina, particularmente durante este viernes en que estamos grabando el programa, con bueno, los movimientos del mercado después de lo que ha sido la recepción de la noticia del rechazo del DNU en la Cámara de Senadores. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Jauregui Berri Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Gran astillero argentino es marplatense. Último tramo de Mercados y Empresas, tiempo entonces de hablar de lo que ha sido la semana en la bolsa argentina, y para esto ya entramos en comunicación con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Y bueno, Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes principalmente qué está pasando este viernes en la bolsa después de lo que ha sido en la tarde de ayer el rechazo del DNU en la Cámara de Senadores. ¿Qué está pasando con las acciones y con los bonos? Sí, quizás nosotros también en la apertura, cuando vimos cómo abrieron los mercados, pensábamos que iba a ser una baja profunda, pero realmente se dieron vuelta en el momento. O sea, en este momento vos mirás las acciones argentinas en Estados Unidos, están cotizando en alza. Y los bonos que habían abierto más temprano, muy para abajo, se dieron vuelta y las paridades están subiendo. Así que evidentemente es que o no le dieron tanta importancia o bien el mercado está tan tomador de Argentina que se da vuelta igual, ¿viste? Como cuando no hay un motivo por el cual tenga que subir, igual sube, como tantas veces vimos también cuando pasa para la baja, ¿viste? Así que bueno, en realidad los mercados se ven muy tranquilos y si bien no fue una semana, no sé que fue tan que volaron los mercados, sí lo que vimos fue la baja del dólar, ¿no? O sea, la suba de la paridad, y eso también nos trajo la baja del dólar, o sea, hemos hecho muchas operaciones por abajo de 1.000 pesos el dólar. Así que bueno, todo es como que es como un mercado tranquilo. Si no lees el diario, están los mercados tranquilos. Porque en realidad como que no les llegan las malas noticias de lo que a nosotros nos parece que va a ser un golpe para el mercado. Sí, esto tiene que ver un poco con ese divorcio del que hablábamos en el programa entre, digamos, el panorama legislativo para el gobierno y el panorama macroeconómico y financiero, ¿no? Que parece ir por otro carril. Ahora, la semana pasada hablábamos de los BOPREAL. Esta semana justamente hicimos una charla para los clientes y contar un poco la respuesta del público, porque son títulos que aparecen como muy atractivos, ¿no? Estos bonos que se dieron a importadores. ¿Qué respuesta estás viendo de parte de la gente y cómo están recibiendo, en definitiva, esa renta alta que están ofreciendo, ¿no? Sí, nosotros en realidad habíamos empezado en enero, empezamos ya a ver un poco este bono que surgió como que la gente decía, pero es para los importadores, sin darse cuenta que quizás cualquier bono que se abre en el mercado secundario puede acceder cualquier persona. Y bueno, ahora, por ejemplo, lo que estamos tratando es de llegar a todos aquellos que paguen impuestos a las ganancias, ¿no? Que en general tengan una rutina de pago de impuestos. Generalmente vamos a hacer una campaña con las empresas, bueno, y también personas físicas que
que pagan ganancias. Así que esta es la ventaja. Sí, vemos un interés absoluto con el bono. Primero porque te ajusta por dólar. Y segundo, o sea, que te va a servir para pagar impuestos y te está dando la serie 1, que es la que se va a utilizar en el año 2025 para cancelar los impuestos de la AFIP, realmente te da una renta del 18%, porque estás comprando bajo la par. Lo compras bajo la par, lo vas a usar al 100% y encima te pagas renta. Así que bueno, realmente nos parece... o sea, el que tiene que comprar dólares para cubrirse, yo me compraría directamente el Bopreal, que encima le vas a dar ese uso. Pagues o no pagues impuestos, en definitiva. Porque cuando las empresas, o sea, acercándose el año que viene, que se llegue a pagar con ese bono, el bono, en vez de estar al 88%, va a estar al 100%, seguramente. Así que bueno, le vemos esa oportunidad en este momento a ese bono, el Bopreal. Bien, y un dato a tener en cuenta es que nosotros hablamos en varias oportunidades de, digamos, los rendimientos que estaban dando las obligaciones negociables, ¿no? Que son bonos de empresas, y ahora con la aparición del Bopreal parece interesante inclusive hacer algún cambio de cartera, al menos parcial, ¿no? Obviamente una cosa es el riesgo privado, otra cosa es el riesgo público, pero cuando vos comparás rendimientos da la sensación de que hay muchos inversores que van a tender a hacer arbitrajes ahí, ¿no? Claro, sí, ya comenzaron. Nosotros por lo menos lo que vemos es eso, ¿no? Porque tenés una obligación negociable que quizás te da el 9%, pero si vas a pagar, o sea, impuestos y lo vas a utilizar, es muchísimo más la renta que te da un Bopreal, que el Bopreal te lo podés quedar hasta el vencimiento, que es en el 27. Pero en este momento, ese salto que va a tener hasta llegar a valer al 100% que lo podés entregar, realmente es muchísimo más conveniente que una obligación negociable. Y aparte digo, bueno, quizás estos bonos también tienen una flexibilidad que fueron emitidos por el Tesoro y que uno no se imagina que no lo vayan a pagar en este momento. Bien, y después de la charla con Adriana vamos rápidamente, antes del cierre del programa, a ver cómo quedan las principales variables financieras. El dólar en suba, decíamos que la baja de tasa de interés impulsa, bueno, un reacomodamiento, al menos parcial, de cartera de los inversores, con lo cual el dólar parece, en el corto plazo, por lo menos haber encontrado un piso. El MEP termina con una suba de casi el 2%, el contado con liquidación y el blue 3% arriba, bien encima de los 1.000 pesos después de haber operado debajo de los 1.000 pesos por dólar la semana pasada. Mientras tanto, el oficial termina en 895 pesos con una suba de 0,35%. En el mercado de bonos, cierre muy positivo para todos los títulos argentinos. Aquí tenemos las series en dólares con legislación local, la suba más importante para el 2030 que termina en 48,50, una suba semanal de 3,74%. Esto además, bueno, estimulado por lo que ha sido a última hora de la tarde el anuncio del ministro de Economía Luis Caputo de que la Argentina ha logrado superávit financiero, esto es después de haber tenido en cuenta los pagos de intereses de la deuda también en el mes de febrero, con lo cual se cierra el primer bimestre del año en positivo en términos financieros para las cuentas públicas del gobierno nacional. Y por último, nos queda hablar de las reservas, nuevas compras del Banco Central que compró los 5 días de la semana, un promedio de 200 millones de dólares diarios. Las compras semanales ascienden así a 1.019 millones de dólares. De cualquier manera, como usted ve en pantalla, las reservas internacionales del Central terminan 13 millones de dólares abajo del cierre de la semana previa por el pago de un compromiso con organismos multilaterales de crédito. De cualquier modo, está claro que la tendencia de la reserva del Central es al alza a partir de lo que son las compras sostenidas que viene realizando el Central desde el cambio de gobierno. Y con este panorama, las principales variables financieras, llegamos al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Sin tiempo para más, nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.